Estamos con Diego Amoroso, entrenador de la selección femenina adulta. Comentábamos que en realidad la búsqueda, ¿cierto?, de esta entrevista era en realidad empezar a hablar un poco más de hockey y poner nuestros puntos de vista para que todos podamos ir nutriéndonos. No sé qué piensa Diego respecto a esta invitación que te hacemos, en que en el fondo la idea es hablar de varios puntos, pero en principio hablemos de hockey. Bueno, desde ya te agradezco la invitación por lo que estábamos conversando recién, de que hay algo que se extraña muchas veces en el medio. Cuando uno vive este tipo de experiencias, como lo que es jugar un torneo de este tipo, o lo que es jugar torneos a nivel internacional importante, muchas veces pasa que cuando el periodismo o el medio se acerca, es en búsqueda de una información más enfocada al plano pasional o sentimentalista de lo que se vive en un proceso. Se habla mucho del sacrificio, de los esfuerzos, de las cosas que uno debe pasar para llegar a esas situaciones. Y si vos analizás un poquito los reportajes previos, durante y post torneo, todos se enfocaron al punto de vista de lo que costó, lo que significó, las polémicas, y en realidad se habló poco de lo que fue lo deportivo en sí. Y, y creo que es una de las falencias que podemos rescatar que hay hoy en día en el medio hoquístico en sí, que es creo yo, las pocas posibilidades que se generan para compartir y para transmitir un poquito estas experiencias. Yo, por ejemplo, me ha tocado vivir muchas competencias a nivel internacional, desde categorías juveniles, junior y adultas, y de los cuales muchos de los deportistas involucrados pertenecen a distintos clubes. Yo siempre dije que la importancia que tenía crear una mesa de diálogo, donde obviamente iban a aparecer opiniones distintas, en función de transmitir un poco lo que uno percibe como seleccionador, que en realidad al jugador lo tiene pocas veces previo al torneo, muchas veces cuando ya se acerca el periodo final de la competencia, pero donde el entrenador de club puede cumplir un rol fundamental en el desarrollo del deportista, más aún si compatibilizamos en las ideas deportivas o hoquísticas específicamente con el seleccionador, en donde el entrenador de club te puede aportar mucho más y vos podés ganar mucho más tiempo. Ajá. En forma paralela, cuando se termina la competencia o el evento fundamental, poder nuevamente transferir las conclusiones a los entrenadores, no solamente de los clubes donde están jugadores involucrados, sino al resto, para que también el resto de los clubes empiece a empaparse un poco de lo que es este nivel internacional y a lo que se ve enfrentado su hockeyista, su jugador o el hockey nacional al momento de ir a competir. Y esas instancias realmente se han creado muy poco. O sea, sería interesante ver si a lo mejor esta puede ser una vía en que podamos traspasar esa experiencia hacia el resto de los entrenadores, que puedes tomar algo de lo que ellos vieron en base a tus conclusiones o lo que podamos llevar en esta conversación. Recién tú hablabas de los números y hablabas de las emociones. Decías que más bien los periodistas, quizá los hinchas también, y quizá algunos cuerpos técnicos son más llevados hacia una parte más afectiva, ¿cierto? Y no tanto a la parte racional. Y hace poco antes de la entrevista, hablabas de números, que los números van objetivizando los hechos, van objetivizando lo que está ocurriendo en la cancha. Yo te pregunto, y uno lo ve, por ejemplo, en el fútbol americano, lo ve en el básquetbol, donde no solamente hay números para los que meten los goles, sino que además hay números por ejemplo, en el básquetbol, rebote defensivo, rebotes ofensivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento de seleccionar cada jugador en cada puesto, hay unos números por detrás. Entonces, que respaldan eso. Yo te pregunto, ¿cómo podemos ir objetivizando? En el hockey lo hacemos, ¿quién lo hace? Yo veía a una escocesa que iba anotando números, solamente números. No sé, me encantaría haber sabido qué había en la planilla.
¿Cómo nosotros podemos ir objetivizando eso en el seleccionado? Mira, sin dudas de que lo que te transmiten muchas veces los números es básicamente que tu margen de error o tu margen de improvisación sea cada vez menor. Y eso es lo que se está buscando en el deporte de alta competencia. Lo saco de lo que es la competencia nacional porque sabemos de que muchos de los clubes involucrados parten su preparación en base a la cantidad de jugadores que pueden tener para el día del fin de semana, si es que están los 16 o están los 14, y a partir de eso ya hay un grado de improvisación muy grande. Entonces hablamos netamente de lo que es la alta competencia. En ese sentido, los números nos dan demasiada información desde el momento de que uno hace una citación, donde vos decís qué cantidad de gente voy a recibir a este proceso, en base a decir cantidad de jugadoras por puesto, proyección de cada una de ellas, pero eso ya te va regularizando u ordenando un poco el esquema hacia donde vos apuntás de acuerdo a la competencia. Entonces ahí ya hay números de por medio, donde vos decís, bueno, ¿hacia dónde estoy apuntando? Cantidad de semanas de entrenamiento para tal competencia, siguiente competencia, etcétera. Y ahí es donde aparecen estos procesos el corto, mediano y largo plazo. Y eso obviamente se grafica con números. Siendo a la parte práctica en sí, los números, por ejemplo, nos dan mucha información tanto en el aspecto técnico como en el aspecto físico. De igual manera en el aspecto táctico. Vamos por parte. En el aspecto físico, por ejemplo, fueron una de las cosas que a nosotros más me llamaba la atención a mí cuando asumí con este proceso. ¿En qué sentido? En que yo asumí para lo que fue la Copa América de Bermudas, en donde nosotros armamos un equipo en base a lo que iba quedando, en función de que las jugadoras venían de una carga muy importante de Juegos Panamericanos, preolímpico, y eso obviamente hizo un filtro muy importante, dado que la competencia era en el mes de marzo, febrero en realidad, en Bermudas, y hubo muchas jugadoras que ya llevaban 2 procesos sin vacaciones. Entonces hubo muchas que me solicitaron ese permiso, y en base a lo que quedó, nos preparamos para la competencia. Lo que te quiero decir con esto que, amén de haber trabajado en forma ordenada, hubo un grado de desorden programado, digamos, para llegar a esa competencia, porque no había más jugadoras y no teníamos un tiempo suficiente de preparación, ni de partidos previos como para yo poder foguear jugadoras nuevas para esta competencia. Pero sin embargo, esa Copa Panamericana vimos bastante buenos resultados. Tenemos solamente triunfos en ese torneo, más 2 derrotas muy ajustadas. Contra Argentina y contra Estados Unidos. Claro, segundo y noveno del mundo en ese momento. Claro. 1-2 y 0-1. Y 0-1, exactamente. Pues realmente me parece que fue un tercer lugar muy meritorio. Muy meritorio. Sí, ahí creo que junto con un nivel de entrega muy importante de las jugadoras, creo que Chile tuvo una muy buena actuación en el torneo en sí, y siendo que los números, por ejemplo, podían respaldar algo distinto, porque nosotros habíamos tenido solamente 4 partidos previos contra India y nada más, 4 partidos que habíamos perdido 3 y habíamos empatado 1, pero donde en esos partidos nosotros terminamos de definir lo que fue la nómina final. Bueno, después de eso nosotros tuvimos una preparación bastante importante para lo que fue el Champions Challenge de Sudáfrica en el mes de octubre. Y ahí obviamente nosotros empezamos a insistir un poco más en el tema de la información que nos iba a ir dejando este proceso y la conclusión final. No tuvimos partidos previos antes de este proceso. La verdad es que nos basamos mucho en la preparación usando de sparring a los varones, que yo también entrenaba a sub-21 que se estaban preparando para el Mundial de Singapur y Malasia. Entonces, nosotros equilibrábamos la parte física de los jugadores con la parte técnica de las mujeres y exigíamos y levantábamos nuestra velocidad de ejecución principalmente, nuestro ritmo de juego. Después de eso nosotros vamos a Sudáfrica y ahí se trabajó mucho en el tema de recopilar información de lo que era el hockey a nivel mundial. ¿En qué sentido? Porque teníamos rivales muy parejos, rivales que estaban a muy alto nivel, y obviamente eran esos rivales lo que nosotros necesitábamos obtener información. Si uno intenta compararse en forma inmediata contra rivales como por ejemplo Argentina, Alemania, Holanda, Australia, China, es una información